dispuestos para orar? Padre Celestial, te damos gracias por las múltiples bendiciones que has derramado sobre nosotros. Te pedimos, Señor, que al estudiar tu palabra este día, tu Espíritu Santo se acerque a nosotros y nos dé mentes claras y corazones dispuestos a recibir la semilla de la verdad. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero extenderle un saludo muy cordial a todos aquellos que nos acompañan en nuestra reunión de hoy. Estamos muy contentos de tenerles con nosotros. También quiero extenderle un saludo muy cordial a aquellas personas que nos están viendo en las pantallas de televisión en los diferentes países de habla hispana. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando en el día de hoy. El título de nuestro tema de hoy es La generación de Enoc. Y quiero comenzar describiendo cómo será el grupo de personas que vivirán en este mundo inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Quiero que noten que los que vivirán en este planeta tendrán tres características básicas. Quiero leer en primer lugar Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 17. Allí hallamos dos de las tres características. Dice allí en Apocalipsis 12 y el versículo 17 lo siguiente: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Notamos aquí que el dragón va a estar airado con el pueblo de Dios, con el remanente final. Y en realidad tienen dos características principales. Dice en la última parte del versículo que guardan los mandamientos de Dios y en segundo lugar tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, yo creo que no tenemos problemas con lo que significa la expresión los mandamientos de Dios. Son los 10 mandamientos de Dios. Pero ¿qué significa el testimonio de Jesucristo? Vamos en nuestras Biblias a Apocalipsis, el capítulo 19 y el versículo 10. Apocalipsis 19 y el versículo 10, donde hallamos una explicación de lo que es el testimonio de Jesucristo. Dice allí, está hablando Juan: yo me postré a sus pies para adorarle. Es decir, se le aparece un ángel y Juan siente el impulso de adorarlo. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Notamos entonces que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y la razón por la cual se llama espíritu de profecía es porque el don de profecía es uno de los dones que imparte el Espíritu Santo. Es decir, el remanente final que Satanás va a odiar va a ser odiado por dos razones. Número uno, porque guardan los mandamientos de Dios, y en segundo lugar, porque tienen el don de profecía o el testimonio de Jesucristo. Pero hay una tercera característica que queremos notar en cuanto a esa generación final que va a vivir en este mundo. Apocalipsis el capítulo 14 y el versículo 12 tiene esa característica. En realidad se repite una de las características que ya vimos y se añade otra. Dice en Apocalipsis 14 y el versículo 12 lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Quiero que noten que la generación final, según esto, va a tener la fe de Jesús, además de guardar los mandamientos de Dios. Es decir, que la generación final que vivirá en este mundo tendrá tres características básicas. Uno,
guardarán los mandamientos de Dios. 2, tendrán el don de profecía, que es el testimonio de Jesucristo. Y en tercer lugar, dice que tendrán la fe de Jesús o guardarán la fe de Jesús. Ahora, a fin de entender esta generación final, necesitamos regresar a los días antes del diluvio, porque vamos a encontrar que la generación antes del diluvio ilustra la generación que existirá al final de la historia. Lo primero que quiero que notemos en cuanto a la generación antes del diluvio es que había dos grupos. El primer grupo eran los impíos y el segundo grupo constituía los justos. En realidad estos dos grupos los hayamos mencionados en Génesis el capítulo 4, donde está la genealogía de Caín, de los impíos, y en Génesis 5 tenemos la genealogía de los justos. Ahora quiero que notemos la condición del mundo inmediatamente antes del diluvio. Dice en Génesis el capítulo 6 y el versículo 5 lo siguiente en cuanto a la condición moral del mundo. Y leo: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Noten aquí que nos dice que el mundo estaba casi completamente desmoralizado. De continuo los seres humanos pensaban solamente en el mal. Y por lo tanto Dios en Génesis 7 y el versículo 23 describe que iba a destruir al planeta Tierra. Iba a destruir a aquellos que estaban violando los principios morales de Dios. Hemos visto antes del diluvio la perspectiva de los impíos. El mundo estaba desmoralizado y por lo tanto Dios dijo: voy a destruir a los impíos. Pero ¿qué diríamos de los justos? Quiero que notemos que en realidad antes del diluvio había dos diferentes grupos de justos. Había una sola categoría de impíos, los que fueron destruidos en el diluvio. Pero había dos categorías de justos antes del diluvio. Y ya van a entender lo que estoy diciendo. Voy a leer ahora varios versículos o porciones de versículos que hallamos en Génesis el capítulo 5. Vamos a notar la primera categoría de justos que vivían antes del diluvio. Dice en Génesis 5:5: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. En el versículo 8 dice: y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Dice en el versículo 11: y fueron